Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP, producción general TV WAP. Muy buenas noches, estimada audiencia. Les saluda Carlos Maceda y a nombre del maestro José Carlos Bernal Suárez, titular de este espacio, les doy la más cordial bienvenida a Informativo WAP. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, también los puede ver y escuchar a través del 118 de Megacable en redes sociales como @tvwap y desde cualquier lugar del mundo a través de tv.wap.mx o por la app TV WAP. Esta noche especial para todos los mexicanos, platicaremos de un largo proceso que inició en 1810 y terminó en 1821. Nos referimos a la Guerra de Independencia. Y para desarrollar esta plática, agradecemos a la doctora Alicia Tecuanguey que nos acompañe en esta ocasión. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Muchas gracias. Y pues antes de entrar en el tema directamente, les presentamos esta nota que presentamos con muchísimo gusto y que preparó una de nuestras compañeras. Vamos a verla. Al grito de ¡Viva nuestra América y muera el mal gobierno!, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo arengó al pueblo de Dolores a luchar contra el mal gobierno. Con su proclamación, el célebre cura alentó la opción armada como una respuesta a la crisis suscitada por la ausencia del rey. La información de la guerra de tierra adentro originó diversas reacciones, especialmente entre los gobiernos indígenas de la intendencia, de quienes las autoridades virreinales tuvieron dudas de su fidelidad. Sin embargo, parece que el sentimiento común fue el de permanecer leales a España, como lo expresan en un comunicado al virrey, protestando continuar como católicos, cristianos y fieles vasallos de la augusta Casa de Borbón. Durante los 11 años que duró la guerra, en distintas partes del territorio poblano se registraron movimientos de sublevación. José María Morelos y Pavón se estableció en Tehuacán, mientras que la zona de Izúcar lo hizo el cura Mariano Matamoros. Para agosto de 1811, el jefe principal de los insurgentes en el departamento del norte era José Mariano Aldama. Sin embargo, fue asesinado y su lugar sería ocupado por José Francisco Sorno. Para 1821, la insurgencia la mantenía el general Vicente Guerrero, quien luchó a las órdenes de José María Morelos, mientras que Iturbide combatió al frente del ejército realista, nombrado desde 1820 comandante general del sur. Iturbide y Guerrero se reunieron en Acatempan a principios de 1821 y decidieron dar por terminadas las hostilidades. Este encuentro dio lugar al llamado Abrazo de Acatempan, con el que se cierra la lucha armada de la Guerra de Independencia. El 24 de febrero del mismo año dieron a conocer el Plan de Iguala, que contiene 23 puntos. Fue concebido bajo los principios de unión, fraternidad, orden y quietud interior. En el periódico poblano La Abeja Poblana fue publicado por vez primera el Plan de Iguala el 2 de marzo de 1821, convirtiéndose así en el primer periódico en la naciente nación que divulgó tal histórico documento. El día 1 de agosto salieron las tropas realistas de esta plaza, culminando así varios siglos de poder español. Por su parte, las fuerzas trigarantes, con Iturbide al frente, en su paso hacia la capital del país, hicieron su entrada triunfal en la ciudad de Puebla el 2 de agosto de 1821. El 24 de agosto firmaron los tratados celebrados en la villa de Córdoba con el último virrey novohispano don Juan de O'Donoghue, donde se reconoció la independencia de México. Al frente del ejército trigarante, Iturbide hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Y al día siguiente firmó el Acta de Independencia, terminando el régimen virreinal luego de una intensa lucha de 11 años, y de esta forma dejó de existir la Nueva España y se constituyó un nuevo país independiente, México. Con información de Carlos Maceda, para Informativo WAP, Jess López. Pues esto que acabamos de ver es una parte mínima de lo que sucedió en 11 años de lucha, doctora, y que dio origen a la nación mexicana, y quien ha estudiado en buena medida es precisamente usted con estos trabajos que nos hemos conocido a lo largo de toda su trayectoria. Así que, doctora, bienvenida, y vamos a leer un poco de su trabajo que conocemos.
La doctora Alicia Tecuangüey Sandoval es licenciada en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia desde 2019. Ha sido reconocida con el Premio Salvador Azuela, el Premio Alfonso Caso y el Premio Gilberto Bosques. Sus líneas de investigación son la historia y política mexicana, mostrando interés en brindar reconocimiento a la vida y obra de mujeres que han marcado nuestra historia. Muchísimas gracias, doctora, bienvenida. Y bueno, creo que para iniciar esta charla, este diálogo, hay que entender justamente cómo fue estos inicios, en qué contexto se da el inicio de la guerra que llamamos la Guerra de Independencia. Sí, es muy importante esta pregunta porque el inicio tiene que ver con acontecimientos que ocurrieron en el corazón de la monarquía española a la que pertenecía la Nueva España. Y estos acontecimientos, rápidamente comento, ocurrieron debido a la vacancia, no, está mal dicho, en realidad ocurrieron por la penetración del ejército de Napoleón y la exigencia que él tuvo de lograr las abdicaciones de los reyes españoles, que eran considerados por todos los súbditos de la monarquía, tanto en la península como en América, como los reyes legítimos. Esto provocó una guerra de insurgencia en la península para combatir a los franceses, así como también provocó el asombro, la desazón acerca de cuál era el origen cuál era el futuro y el destino en unas circunstancias tan inéditas. Porque obviamente no estuvieron de acuerdo en las decisiones de Napoleón, quien hizo emperador a su hermano, y entonces comenzó una lucha en la península para restituir a su rey legítimo, y en América inició un proceso que a la larga terminó tienes razón, después de 11 años en la independencia. Y entonces debemos entender justamente que esto que vivimos también se estaba viviendo en esta parte que hoy conocemos como España, pero que también no estaba conformada en este sentido como una nación, ¿no? Viene de una sucesión de reinos y que entonces debemos entender que tenía su propio proceso y que de alguna forma nosotros como periferia nos generamos el propio sistema que se involucró en esa guerra. Y entonces me gustaría saber, doctora, si hubo un consenso para entender esto de la independencia. ¿Cómo se conformó? Bueno, el consenso en realidad se logró hasta 1821 con la acción del ejército trigarante, y como ocurre frecuentemente en la historia, lo que pasó fue que las fuerzas que antes habían combatido a los insurgentes apostaron por romper los lazos, en primer término amistosamente con la dinastía Borbón, y optar por la independencia. Finalmente la ruptura tuvo que ser radical porque España no reconoció esos actos ni los tratados de Córdoba que mencionaba en la cápsula anterior. Entonces, esa es una de las razones por las que el movimiento para constituir una nación independiente, un Estado-nación independiente, tomó tantos años, ¿no? Fue un movimiento además muy sangriento que paralizó prácticamente la economía novohispana y que trajo a la larga, tuvo una gran repercusión económica una vez que se logró la independencia. Claro, y
digamos que vamos a estar haciendo este salto en el tiempo, porque hay varios conceptos que de repente pensamos en forma lineal, pero creo que hay que ajustar un poquito estos puntos. Y me gustaría, por ejemplo, saber, doctora, en estos inicios, ¿no?, que llegan las primeras noticias de lo que está sucediendo en Dolores, que llegan a la ciudad y a todo este territorio del centro, más allá del Bajío, hay un juramento de fidelidad hacia los reyes, hacia el rey. Sí. Dos cosas rápidamente. El grito de Dolores es un pronunciamiento, como se sabe, anticipado porque fue descubierta la conspiración de Querétaro. Las noticias que tenía Puebla sobre este asunto en realidad no eran del todo ocultas, sobre todo para las élites. Cuando hablo de élites estoy hablando del obispo, Manuel Ignacio González del Campillo, los miembros del ayuntamiento, las principales autoridades que en ese momento el conde de la Cadena, que era el intendente, no eran desconocidas porque desde 1808 había intranquilidad en Nueva España, en esta incertidumbre de cuál sería el destino sin el rey legítimo. Se barajaron varias posibilidades, una de ellas era reconocer como cabeza sustituta a la Junta Provincial de Sevilla, que era con el espacio político con el que más y económico con el que más se tenía intercambio, porque ahí estaba radicado el Consulado de Comerciantes de Cádiz, pero también estaba la otra opción, una opción autonomista que fracasó, es la que emprendió el virrey Iturrigaray, sí, a iniciativa de la Ciudad de México, que sabemos que trajo como consecuencia la aprehensión de los regidores y la destitución prácticamente del virrey y el primer golpe de Estado que vivió Nueva España, dado por un particular, sí, y con su fuerza militar, digamos. De forma tal que ese primer ejercicio de un gobierno autónomo, siempre en lealtad al rey sustraído, al rey legítimo, que es Fernando VII, vinieron otras conspiraciones más. Hubo una conspiración en Valladolid, lo que, sí, hoy es Morelia, otras se tenía noticia de que en Oaxaca y sobre todo en la región del Bajío, en donde ya había inconformidad por el que no se sabía, simplemente por el hecho de que no es posible que una entidad se mantenga sin cabeza, ¿no? Sí, claro. Sin duda alguna que esto genera incertidumbre, ¿no? O sea, hacia dónde vamos a ir, qué va a pasar con nuestra vida cotidiana, nuestros pagos, de dónde vamos a obtener todo el material para vivir, para sobrevivir. Sí, sobre todo había incertidumbre por el hecho de que no se sabía si las autoridades reales que formaban parte de la burocracia monárquica habían reconocido o no la destitución de sus reyes, y efectivamente había un grupo de burócratas de la monarquía que empezaron a colaborar con Bonaparte, José Bonaparte. Entonces había necesidad de plantear quiénes son los traidores. En esa situación entonces había que confiar en gente que estaba más cercano al reino, ¿no?, de la Nueva España. Claro. Entonces, se tenía noticias de que había estas inquietudes y por supuesto que tanto el virrey como el intendente, como el obispo,
se ocuparon de poner todo su máximo interés en observar el orden, sí, mantener la tranquilidad, sobre todo porque también en 1808, cuando en Puebla, en la ciudad, había no solo un ayuntamiento que representaba la República de Españoles, sino que también había una república de indios. Así es. Y cuando los indios se enteraron de que ya su rey, Fernando VII, no estaba en el trono, entonces dijeron, bueno, dejamos de pagar impuestos. Obviamente tuvo que haber una acción de obediencia, sí, especial para retornarlos al orden, para que las repercusiones de los acontecimientos en la península fueran lo menos graves y que no afectaran el orden en Nueva España. Era una situación realmente extrema. Nosotros, aunque ha habido en los 300 años de vida y de vinculación, sí, subordinada con la monarquía, se conocían algunos tumultos, algunas protestas, pero la monarquía había construido un sistema judicial muy eficaz, ¿no? Todas las instancias de gobierno, sí, hacían, sí, justicia, no crees que pasaba otra cosa, ¿no? Hacían justicia, se ocupaban de darle a cada quien lo que le correspondía, pero el punto está en que si en la primera instancia, digamos, que es la República de Indios, no se hacía justicia, se podía ir a instancias superiores hasta el Consejo de Indias, que era la máxima autoridad en donde se resolvían los litigios. Claro. Entonces, esa situación era la que no se quería desmantelar. Era muy funcional, había tenido, arrojado una gran estabilidad. Eficacia. Y mantenía la confianza y la conformidad en el orden establecido, salvo aquellas explosiones que siempre aparecen en la vida de cualquier sociedad, a veces desbordada, ¿no? Claro, y entendiendo justamente estas circunstancias, al estar cerca y lejos a la vez del rey, de los reyes, ¿cuál fue el papel de Puebla en estas circunstancias, en estos 11 años? ¿Cómo empezó cuando supo esta noticia de levantamiento en armas? ¿Qué sucedió durante estos años intermedios, ¿no? Entre 1810, 1821? Porque sabemos que hay una serie de diversos movimientos dentro de la ciudad y además entender, doctora, que también nuestro territorio era diferente al que hoy manejamos. Claro, el territorio era sumamente amplio, llegaba de costa a costa, sí, el Golfo al Pacífico. Parte de lo que hoy día es Guerrero formaba parte del territorio, y parte de lo que es el territorio veracruzano era poblano. Para que nos formemos una idea, Tuxpan formaba parte de Puebla. Era un territorio recientemente definido porque después de la colonización, conquista y depresión de la población, hubo una dispersión de pueblos, de tal manera que Puebla tenía esa impronta. Entonces, una de las primeras iniciativas que se tomaron fue hacer que se jurara al rey. Se proyectó una imagen de ciudadano en donde se hizo énfasis en la obediencia, y una evocación también de cuáles eran los orígenes de la aceptación de pertenencia de los territorios americanos a la corona de Castilla. Porque tienes toda la razón, España no era un estado unificado. Todavía hoy día vemos las dificultades que existen a nivel territorial entre
por ejemplo, catalanes y el resto, porque hay un fuerte espíritu particularista histórico, ¿no? En ese sentido, entonces, la preocupación justamente fue jurar fidelidad. El acto de juramento en esa época tiene una fuerza muy grande porque es ante Dios, ¿no? Todo el ritual ceremonial de la jura es un acto sagrado en función, y se sacraliza precisamente toda esa vinculación, porque evidentemente no cualquiera puede ser rey, ¿no? Y es un rey que es concebido como protector. Eso es importante porque nosotros hoy día tenemos una idea diferente que no corresponde, pero ellos lo amaban y lo respetaban justamente porque para ellos era el hombre que primero tenía por tarea ser un padre protector de sus posesiones americanas. En ese sentido, entonces, se procedió a reafirmar la obediencia, pero también se procedió a crear cuerpos de milicia dispuestos a evitar de cualquier forma una conquista de los territorios y posesiones americanas por los franceses, porque todos eran conscientes de que Nueva España era la perla de la corona, ¿no? Sin duda alguna, sí, y también, digamos, hacia el interior, pues surgen estos diferentes otros personajes que se suman a la insurgencia, ¿no? Y tenemos puntos importantes dentro de este extenso territorio, como en la Sierra Norte, como Tehuacán mismo, con Morelos, me parece que hace un trabajo muy fuerte ahí, y por supuesto Matamoros en Izúcar, o Izúcar de Matamoros. Sí, así es. Es que tenemos la idea, y eso es muy importante, la anotación que has hecho, de que tenemos la idea de que la insurgencia se produjo en todo el territorio del Estado y de Nueva España. Y en realidad la insurgencia tiene diferentes momentos. El primer momento se ubica, digamos, su acción fundamentalmente en la región del Bajío. Cuando llega a Puebla, llega en donde también hay fermento a favor de los insurgentes, pero es un fermento muy localizado de algunos miembros de la élite casualmente, ¿no? Un hermano del obispo, de quien será el obispo, pero que en ese momento era miembro del Cabildo Catedralicio de Antonio Joaquín Pérez Martínez, era un simpatizante y se volvió insurgente. No solo están los Osorno, que son famosos porque eran entre insurgentes y bandoleros, pero estas personas sí eran hombres con ideales, hombres que generalmente tuvieron contacto con Ignacio López Rayón, que fue el que después de los fusilamientos del primer grupo de liderazgo, mantiene viva con Morelos la llama insurgente. Y ahí hay un traslado de la región hacia lo que hoy día es Guerrero, Oaxaca, Tehuacán y Veracruz, ¿no? La región de Apan, ¿no? En donde hubo rápidamente penetración de delegados insurgentes que vinieron a prender la llama. De forma tal entonces que esas son las regiones efectivamente en las que recurrentemente, la región de Morelos obviamente es una región de fuerte acción insurgente, y esa sería la segunda fase, digamos, de la insurgencia. Después viene un reflujo del movimiento por la eficacia que tuvo, del movimiento militar, por la eficacia que tuvo el general Calleja liderando a los
a los contrainsurgentes, de tal manera que se piensa que se acabó la insurgencia a través de ese aplastamiento, el apresamiento y fusilamiento de Morelos y de otros líderes, así como a través del indulto. Del indulto, así que está presente. Pero en realidad ni en Veracruz, ni en partes montañosas de Guerrero, se perdió la llama, digamos, se acabó, se mantuvo hasta 1821. Esa es la razón por la que Iturbide tuvo necesidad de hablar con Guerrero, de pactar con él, de conciliar, hacer la independencia independientemente del modelo republicano que los insurgentes diseñaron como alternativa de gobierno a la monarquía moderada. Sí, y sin duda alguna en estos años, 11 años que dura, hay una serie, básicamente creo que al final, ¿no? 1820, 21, se da una serie de situaciones donde se generan ciertos documentos que dan como la parte tangible de este movimiento. Y entre ellos podemos mencionar, por supuesto, los tratados de Córdoba, sí, ¿no? La firma, por supuesto, del Plan de Iguala, en fin, otros, y algunos que quedan todavía en la duda, si sí o si no es parte de una reconstrucción, como el abrazo que tienen tanto Guerrero como Iturbide. Entonces, ¿podemos platicar un poco de estos documentos que dieron luz? Bueno, fundamentalmente todo reaparece, digamos, se enciende con gran fuerza con el documento del Plan de Iguala. Este plan es un plan que manufacturó, que elaboró Agustín de Iturbide. Cuando lo hizo estaba todavía al mando del regimiento de Querétaro. Él había pasado una agresión, había sido imputado por una serie de robos y enriquecimiento ilícito y por tanto había quedado un poco al margen de la confianza de las autoridades. Sin embargo, finalmente lo tuvieron que llamar nuevamente porque era Armijo, que era el que combatía a Vicente Guerrero precisamente y que mantenía los reductos insurgentes practicando la Constitución de Apatzingán, que eso no se sabe y hay que decirlo, claro, ¿no? La Constitución sí se practicó en estos reductos insurgentes. Entonces, se elaboró entre noviembre y febrero, entre noviembre de 1820 y febrero de 1821. Sí, doctora, sin duda alguna son puntos que nos dan para más tiempo, pero el día de hoy se ha ido rapidísimo, rapidísimo. Nos quedamos con algunos puntos ahí todavía, pero que creo que podemos mencionar y decir rápidamente, porque hoy estamos conmemorando y estamos reflexionando sobre el inicio de este movimiento. Entonces, sí, para cerrar rápidamente, doctor. Pues decir simplemente que no perdamos de vista de que el consenso se creó realmente en 1821 con la acción trigarante, en la que los novohispanos en general llegaron a la conclusión de que pertenecer a la monarquía española era más costoso que intentar un camino propio. Doctora, muchísimas gracias. Pues de esta forma llegamos al final de esta emisión especial, sin duda alguna un tema que deberíamos abordar este día. Muchísimas gracias, doctora, por su acompañamiento, y es así como llegamos al final de Informativo WAP. Recuerde que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra. Gracias también que si nos acompañó a través de nuestras redes sociales. Felices Fiestas Patrias.